Continuamos con el estudio del tema de factorización, mirando en esta ocasión el caso número 6, llamado trinomio de la forma ax a la 2n más bx a la n más c. Veamos cuáles son sus características y cuándo aplicarlo. El trinomio debe estar organizado en forma descendente. El coeficiente principal, es decir, del primer término, debe ser positivo y diferente de 1. Esta condición hace referencia a esta cantidad a, que es el coeficiente principal del trinomio. Entonces, a tiene que ser una cantidad positiva y diferente de 1. El grado o exponente del primer término debe ser el doble del grado o exponente del segundo término. Es lo que observamos en este modelo. Vemos que el exponente o el grado del primer término está representado por 2n, que es el doble de n, o sea, el exponente o el grado del segundo término. Veamos ahora cómo realizar la factorización. Como primer paso, debemos multiplicar y dividir el trinomio por el coeficiente principal, es decir, a. Luego, en el numerador, aplicamos la propiedad distributiva, teniendo presente que en el segundo término el producto no se realiza, sino que se deja expresado. La cantidad que entra y la variable quedan agrupadas dentro de un paréntesis y el coeficiente original queda por fuera. Paso siguiente, se expresa el primer término como el cuadrado de lo que quedó en paréntesis en el segundo término. Después aplicamos el caso 5 de factorización en el numerador. Recordemos que el caso 5 se llama trinomio de la forma x a la 2n más bx a la n más c. Paso siguiente, aplicamos el caso 1 en los paréntesis formados. Recordemos que el caso 1 de factorización se llama factor común. Finalmente, simplificamos la fracción. Esto se hace para eliminar el denominador. A continuación, vamos a ver un ejemplo donde apliquemos estos pasos que acabamos de ver. Como se observa, en el caso 6 de factorización intervienen los casos número 5 y número 1. Entonces, de allí la importancia de que tengamos mucha claridad en estos casos de factorización que hemos visto anteriormente. Vamos a factorizar el trinomio 2x al cuadrado más 5x menos 12. Rápidamente hacemos la revisión de los casos de factorización que hemos visto anteriormente. Por ejemplo, el caso 1, que es el de factor común, vemos que no se puede aplicar en esta ocasión porque no tenemos un número o una letra que esté presente en todos los términos y que podamos extraer. Entonces queda descartado el caso 1. El caso 2 de factorización, recordemos que se aplica para polinomios de 4, 6, 8 o más términos siempre que la cantidad de ellos sea par. Es el caso de factor común por agrupación de términos. En este caso no funciona porque tenemos un trinomio. El caso número 3, que es el de la diferencia de cuadrados perfectos, tampoco se aplica en esta ocasión porque recordemos que ese caso es exclusivo para binomios y aquí tenemos un trinomio. Pasamos al caso 4, llamado trinomio cuadrado perfecto, donde uno de los requisitos previos es que el trinomio esté organizado en forma descendente, eso vemos que se cumple, y que tanto el primero como el tercer término sean positivos. Aquí tenemos el inconveniente en el tercer término debido a que es negativo. Entonces, por esa razón, queda descartado el caso número 4. El caso número 5, llamado trinomio de la forma x a la 2n más bx a la n más c, recordemos que tiene como requisito
que el coeficiente principal sea 1 y en este caso tenemos el número 2. Entonces queda descartado el caso 5 y nos enfocamos en el caso 6 de factorización. Revisamos entonces las características de este tipo de trinomios. La primera es que la expresión debe estar organizada en forma descendente, esa condición se cumple. También tenemos que el coeficiente principal sea diferente de 1 y que sea positivo. Aquí tenemos como coeficiente principal 2, luego esa condición se está cumpliendo. Y la tercera condición es que el grado o exponente del primer término sea el doble del grado o exponente del segundo término. Vemos que 2 es el doble de 1, entonces se cumple también esa condición. Después de revisar estas características, damos inicio al proceso de factorización. Primer paso, vamos a multiplicar y a dividir el trinomio por el coeficiente principal, o sea, por 2. Allí podemos ver ese primer paso. Vemos cómo el trinomio original, protegido con paréntesis, se ha multiplicado y se ha dividido por 2, es decir, el coeficiente principal. Dice el procedimiento que a continuación aplicamos la propiedad distributiva en el numerador. Vamos a multiplicar entonces este número 2 por cada uno de los términos, pero teniendo presente que en el segundo término el producto no se realiza, sino que se deja indicado. Veamos entonces, 2 por 2x al cuadrado nos da 4x al cuadrado, más aquí el 2 entra y se agrupa con la letra, o sea, con la variable, dentro de un paréntesis y afuera dejamos el coeficiente original, es decir, el número 5. Esto es lo que se llama dejar el producto expresado. Y luego multiplicamos 2 por menos 12 y eso nos da menos 24. Entonces, con el primero y con el tercer término se realiza la multiplicación normalmente. En el segundo término es que dejamos el producto indicado de esta manera. Nos dice la teoría que el siguiente paso es expresar el primer término como el cuadrado de lo que quedó en paréntesis en el segundo término. Entonces, 4x al cuadrado lo vamos a escribir como 2x entre paréntesis al cuadrado. Es decir, lo que quedó encerrado en paréntesis en el segundo término elevado al cuadrado. Enseguida procedemos a aplicar el caso número 5 de factorización en el numerador de esta expresión. Comenzamos entonces abriendo dos grupos de paréntesis conectados entre sí por multiplicación. Luego extraemos la raíz cuadrada del primer término, que será 2x. La escribimos entonces al comienzo de cada paréntesis. Luego definimos los signos que vamos a tener en los paréntesis. Recordemos que esto se hace multiplicando los signos. Aquí tenemos signo positivo en el primer término, multiplicado por signo positivo del segundo término, nos da entonces más en el primer paréntesis. Y tenemos signo positivo en el segundo término, que multiplicado con el signo negativo del tercer término nos da menos, y allí tenemos el signo del segundo paréntesis. Enseguida buscamos dos cantidades, una positiva y otra negativa, que multiplicadas entre sí nos dé como resultado menos 24 y que al sumarlas nos dé como resultado 5 positivo. Haciendo la búsqueda de esos dos números, tal como lo explicamos en el caso 5 de factorización, obtenemos que ellos son 8 y menos 3. Entonces podemos hacer la comprobación. 8 por menos 3 nos da menos 24 y 8 sumado con menos 3 nos da como resultado 5 positivo, que es el coeficiente del segundo término. Entonces aquí hemos aplicado el caso 5 de factorización en el numerador
de esa expresión. Ahora vamos a aplicar el caso número 1 de factorización en los paréntesis que se formaron. Es decir, vamos a aplicar el caso de factor común. Revisamos el primer paréntesis. Vemos que aquí podemos extraer como factor común el número 2, que es el máximo común divisor de 2 y 8. Entonces, escribimos el 2, que es factor de x más 4. En el segundo paréntesis hacemos la revisión y encontramos que no hay factor común. Entonces se deja esa expresión tal como está. Entonces hemos aplicado el caso número 1 de factorización en el numerador de esta expresión. Finalmente simplificamos esta fracción con el objetivo de eliminar el denominador. Vemos que este número 2, que está en la parte de arriba, se puede cancelar lícitamente con el 2 que tenemos en la parte de abajo. Entonces, de esta manera tenemos ya la factorización del trinomio original. Nos ha quedado x más 4 por 2x menos 3. Recordemos que es posible verificar si este procedimiento es correcto. Para ello, realizamos la multiplicación de estos dos binomios y nos tiene que dar el trinomio original. Veamos entonces la comprobación. X por 2x nos da 2x al cuadrado. X por menos 3 nos da menos 3x. 4 por 2x nos da más 8x. Y 4 por menos 3 nos da menos 12. Hacemos la reducción de términos semejantes, que en este caso son estos dos que contienen la x, y nos queda 2x al cuadrado más 5x menos 12. Vemos que nos dio como resultado el trinomio original. Entonces, así quedamos tranquilos de que esta factorización es correcta. Bien, de esta manera damos por terminada la explicación del caso 6 de factorización, llamado trinomio de la forma ax a la 2n más bx a la n más c.